Buen día. La verdad es que uno como académico, los intelectuales, no nos podemos sustraer el mundo que nos está rodeando y que nos exige mucho. El COVID ha significado para el mundo lo que hemos denominado una especie de tormenta perfecta. Crisis de salud, crisis económica, crisis social laboral. El año 2020, el único país del mundo que su economía creció 3% del PIB fue China. Ningún otro país creció su economía. Para el año 2018-2019, la tasa de inflación en los Estados Unidos estaba en 1.8, 1.9. Se prevé que su tasa de inflación ahora este año será de un 5%. La economía de China crecerá 8.3%. El promedio mundial del crecimiento de la economía será un 5% y en los Estados Unidos se prevé entre un 5.5 y un 6%. ¿Qué ocurrió? Todo el año 2020 fue lo que los economistas llaman una especie de deflación. Oferta y demanda disminuyeron, lo que quiere decir que los precios disminuyeron significativamente. Casi la economía quedó colapsada en el mundo. Por ejemplo, en República Dominicana en el mes de abril, el Producto Bruto Interno decreció 29.7%. Al terminar el año 2020, tuvimos un déficit de crecimiento de 6.7%, casi nunca visto, porque se conjugaron crisis de decrecimiento de 6.7%, más crisis fiscal de 449.000 millones, más el alto desempleo. El mundo entero casi colapsó en esa tormenta perfecta, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social laboral. Y con ello nos encontramos recientemente en una importantísima reunión en el Palacio que se denominó Mesa de Trabajo por la Crisis Internacional de Precios. La verdad es que el mundo entero hay inflación. En República Dominicana, la inflación anualizada entre mayo del 2020 y ahora mayo del 2021 es de alrededor de 10.5%, el tercero en la región. Primero está Argentina y ustedes saben Venezuela. Aquí está en 10.5%. Ahora bien, hay un componente importado significativo. De ese 10.5%, supónganse ustedes que andamos por alrededor de un 8% es importado. Por ejemplo, el petróleo que en agosto del 2020 estaba en 50, hoy ha aumentado 53.7. La soya, 74.7. El aceite de soya, 111%. El maíz, 34% y 113%. O sea, hay una inflación importada. ¿Y por qué además? Porque la economía dominicana es una economía pequeña y altamente abierta. Los factores exógenos, es decir, externos, gravitan de manera significativa al interior de nuestra economía. En consecuencia, hoy nos encontramos al mismo tiempo con lo que hemos denominado que ahí viene el aumento salarial del salario mínimo. La mayoría de los académicos, de los intelectuales, de los comunicadores deberían comportarse en este momento como una especie de estadista. ¿Qué quiere decir eso, Carmen? La búsqueda del equilibrio. Tenemos que buscar así la antigüedad de Grecia. Cuando iban a tomar una decisión extraordinaria, estaban sobrios y tomaban la decisión. Luego estaban ebrios y tomaban la decisión. Cuando la decisión entre el ebrio y el sobrio no coincidía, seguían hasta que encontraban el equilibrio, porque el equilibrio lo es todo. Es como una gente que tiene mucha hambre y dice, no quiero que nadie me hable. Cuando se llena, lo vemos y decimos, hey, fulano, ya comiste, pero el fulano se llenó demasiado. Ahora le da náusea, ahora no puede estar acostado, no puede estar sentado, no puede estar durmiendo, porque se llenó mucho. Un traguito cae muy bien, pero cuando la gente se excede también, esa exageración del desequilibrio lo perturba. Asimismo, tenemos nosotros que, en medio de esta crisis, señores, acuérdense, República Dominicana, que es un país pequeño, pobre, vulnerable, perdió alrededor de 1 millón de empleos de la economía formal.
Todavía hoy República Dominicana no ha recuperado alrededor de 200.000 empleos de la economía formal. No estoy hablando de los que trabajan en la economía informal, que son más, el 56%. Y estamos hablando de aumento de salario. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar con equilibrio. Actuar como si fuésemos cada uno de los ciudadanos estadistas. ¿Qué significa eso? Yo no puedo ver con buenos ojos que unos dinosaurios sindicalistas, dinosaurios porque tienen más de 60 años dirigiendo sus organizaciones, han decidido apoyar a partidos políticos en elecciones sin nunca que se vea hacer lo que llama la democracia interna y la participación de sus pares. Nunca se. Ahora bien, ¿de qué ellos hablan? De 40%. Fíjense, República Dominicana era el quinto país con el salario mínimo más bajo de toda América Latina. Primero estaba México, Venezuela, Haití, Nicaragua. Pero México hace 2 años, su salario mínimo lo aumentaron cuando llegó Andrés López AMLO, cuando llegó AMLO. Ok, estamos en el cuarto país con el salario mínimo más bajo. En República Dominicana hay 23 salarios mínimos. ¿Qué significa eso? Que cada sector, cada poder fáctico ha tenido la posibilidad de incidir en el orden legislativo para que a cada uno se le haya asignado un salario mínimo. Por ejemplo, hay 3 salarios mínimos no sectorizados. Salario mínimo en las grandes empresas. ¿Ustedes saben cuánto está eso? En 17.610 pesos. Es el salario mínimo mayor. ¿Pero qué abarca, Cándido Mercedes? Abarca un 5% de los empleados formales. Después viene la mediana empresa. ¿Cuánto gana? 2.7 pesos. Después viene la pequeña empresa. ¿Cuánto gana? 10.730. Después viene zona franca. ¿Cuánto gana una gente que trabaja en zona franca mínimo? 11.500 pesos. ¿Cuántos salarios mínimos hay en el turismo? En las grandes empresas de turismo, 11.598. Pero hay un salario mínimo de la pequeña empresa de la zona de turismo que ganan 8.321,80. Y las pequeñas empresas que se manejan con bares, restaurantes pequeños en este caso, lo que ganan son 7.488,30. Un vigilante te gana 15.000 pesos. En el mundo de la construcción hay 16 salarios distintos. En el campo ganan 400 pesos por día, por 10 horas. Ese es el nivel de precariedad salarial que hay en República Dominicana. Es más, el 15.43% de los que trabajan tanto en el sector formal, público, privado, formal, público y privado, 15.43, esto es 314.000 empleados, ganan menos de 10.000 pesos. 34.84%, esto es 712.000 empleados, tanto público como privado, ganan entre 10.001 y 15.000 pesos. 16.93%, esto es 324.000 empleados, ganan entre 15.001 y 20.000. Solo el 25% de los empleos formales en República Dominicana ganan por encima de 25.000 pesos. Y de ese 25% que ganan más de 25.000 pesos, solo 11% ganamos más de 50.000 pesos. Ese es el elemento fundamental. Ahora, ¿qué hacer? En medio de esta crisis económica, acuérdense que el otro año República Dominicana perdió el equivalente a 10.000 millones de dólares como consecuencia de la crisis. Y que República Dominicana, aunque su economía va a crecer 7.5 a 8 en este año, no va a recuperar todavía para este año los empleos que se perdieron en febrero del 2020. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en eso que nos están trabajando. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros como especialistas en herencia, en recursos humanos? Deberíamos aspirar a un 20% de aumento del salario mínimo, dividido en 2 renglones. A partir de julio, un 12%, porque la inflación acumulada, anualizada, esto es de un año a otro, ha sido de 10.5. Asumimos el 12% ahora y en enero el 8%
al salario mínimo, de todos los salarios mínimos, equivalente a un 20%. Pero no podemos seguir con este populismo, un 40% para ver hasta dónde llegamos. No, no, la sociedad no lo resiste. Y además no lo resiste porque hay un componente significativo de la sociedad dominicana que todavía no está trabajando. Y tenemos que pensar en eso. Por lo tanto, una economía que no se recupera, tú no puedes, como parte de los factores de la producción, del costo de la producción, aumentarlo de manera significativa. No estoy hablando más allá de las necesidades, de los deseos, tomando en cuenta los quintiles. Señores, el quintil número 1 del Banco Central está actualmente en 22.443 pesos. El promedio de la canasta básica está en 38.000 pesos. 38.000 promedio de la canasta. El quintil 1 es 22.400. El quintil 2 está en 29.345. El quintil 3 está en 34.915. Y el quintil número 4 en 40.804. Y el último, el quinto quintil, donde está Fafa Tavera, Domingo Páez, Ricardo Nieves, está en 63.409. Sumándolo los 5 quintiles, eso da promedio 38.000. ¿Qué ocurre? Que en República Dominicana, ninguno de los que ganan el salario mínimo, ni el más grande que actualmente gana 17.610, llega al costo de la canasta del quintil número 1 que está en 22.463,79. El más alto es de 17.000, le aumenta un 20. O sea, ahora bien, ¿qué se verifica en todo esto? Que el salario mínimo sería 17.000. Ok, pero es una persona. Y el costo de la canasta estamos hablando por familia. ¿Qué se estila? Que en cada familia trabaja 2 a 2.5 por familia. De eso es lo que se trata. Aquellos que ganan el salario mínimo mayor en las empresas grandes, si hay 2 personas, entonces actualmente lo que hacen son 34.000 pesos, que no le cubre el costo promedio de la canasta. Entonces, desde aquí, de este importante programa, lo que sugerimos es la sensatez, tomando en cuenta el contexto en una economía que trata de recuperarse, que tenemos que aplaudirnos que ahora mismo se han vacunado 7.712.548, que para agosto tendremos la inmunidad colectiva o la inmunidad de masa o la inmunidad de grupo, y eso va a ser un salto extraordinario en República Dominicana. En consecuencia, tenemos que actuar sin prisa pero sin pausa. De lo que se trata es ver cómo racionalizamos la necesidad de que República Dominicana construya después del 2021 un gran contrato social. ¿Para qué? Para que todos los actores se sientan lo más inclusivos, que hoy no lo están. Pero no podemos perder la perspectiva del contexto, de la circunstancia histórico-social en el que nos encontramos. Tenemos que dar un salto, que el salario real de los sectores más vulnerables pueda ser acompasado de acuerdo al índice de inflación, y al mismo tiempo en enero otro aumento de un 8%, que es parte de la historia de República Dominicana. Hace mucho tiempo que el salario mínimo no es aumentado en República Dominicana en un 20%. Ha sido un 15, un 12, un 14, un 10. La inflación acumulada ha sido de un 10.5 y falta el resto del año, pero tenemos que ver que estamos en una situación muy precaria, muy deprimente en términos de la absorción de la mano de obra. Estamos hablando de más de 200.000 empleos que no se han recuperado, sin contar lo que se llama la población económicamente activa. Esto es, jóvenes que ingresan al mercado de trabajo anualmente. De eso se trata, buscar el equilibrio.